y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es el regalo eterno que Dios nos da. Es tener el corazón abierto y es mejor. Es la fe y la esperanza cierta del más allá. No dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Buenas tardes para todos. Nos encontramos en este nuevo espacio que el Señor nos regala, en el que queremos aprender y orar con Él. En esta tarde, compartiendo sobre un tema bastante importante y delicado en el caminar de la Iglesia. Importante porque hablaremos sobre el matrimonio, y también un poquito más delicado porque hablaremos sobre la nulidad matrimonial. Muchas personas se acercan al despacho y ciertamente a la diócesis preguntando por esa intención, y normalmente con una conciencia bastante errónea acerca de lo que es la nulidad matrimonial. ¿Por qué? Porque se pretende muchas veces que de lo que se trata es de un divorcio al estilo civil, y efectivamente que no. Por eso en esta tarde le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, nos asista con su Espíritu Santo, venga sobre nosotros y podamos compartir este espacio de bendición, que aunque sea bastante conceptual, pues le pedimos al Señor nos dé la gracia de poder asumirlo también. Hablaremos primero del matrimonio. El título es verdad que decía nulidad matrimonial, pero para poder entender el tema de la nulidad tenemos que saber y poner en base qué es el matrimonio, conocer el matrimonio, las propiedades del matrimonio y lo que esto encierra, para saber qué es lo que se hace después en un proceso posterior que llamamos proceso de nulidad matrimonial. El matrimonio lo define el derecho canónico. La legislación canónica está establecida para todos los actos jurídicos que la Iglesia hace, y el matrimonio es parte de las disposiciones que propone el derecho canónico. El matrimonio es la alianza matrimonial, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos, y que fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramentos entre los bautizados. Es sacramento y por tanto para el hombre y la mujer de fe, para el hombre bautizado, la única unión válida es el sacramento del matrimonio. Nos dice primero que es un consorcio, nos dice que es una sociedad, pero además lo llama alianza. Y quizá ese es el punto de partida para entender el matrimonio. Esa manifestación de las voluntades, como veremos, se establece en alianza entre el hombre y la mujer, y también como hombres y mujeres de fe, por ser sacramento, se hace parte del camino de salvación que propone el matrimonio para los esposos. En los cursos prematrimoniales siempre decimos, somos hombres y mujeres de fe,
Y desde la fe, cada uno individualmente tiene que responder a Dios, a su llamamiento, a la santidad. Cada uno debe esforzarse desde su bautismo para responder a Dios. Cuando un hombre y una mujer se encuentran en el sacramento del matrimonio, de alguna manera esa alianza se traduce en correspondencia. El hombre es responsable de la respuesta y de la fe de su esposa, y la esposa es responsable de la fe y del camino de salvación que en el matrimonio van a hacer los dos juntos y con Dios. Por eso propone que es un consorcio. Esa alianza además es un pacto, y un consorcio se hace, es una alianza entre dos. Por eso lo propone así, y que es estable y que es para toda la vida. Esa definición nos propone al mismo tiempo a qué está ordenado el matrimonio, y dice al bien de los cónyuges, y dice a la generación y la educación de los hijos. No propone, es verdad, el derecho canónico, cuál es el orden, pero ciertamente el hombre y la mujer se casan para ser esposos, y eso los constituye ya en familia, que es otro tema que hemos abordado en otro momento anteriormente con las parejas. Es para ambos. El matrimonio es de los dos. El matrimonio no es de uno solo. No se casa ella, no se casa él. Se casan los dos, contraen matrimonio los dos. Ni siquiera podemos decir, y lo decimos al principio, no los casa el sacerdote. Se casan los novios. El sacerdote es un testigo oficial dentro de la ceremonia litúrgica. Esa correspondencia es importante porque es lo que da fundación a la relación esponsal, a esa alianza. Y luego, dentro de esa alianza, viene la generación y la educación de los hijos, porque como veremos más adelante, está abierta a la procreación. Nadie puede decir que quiere contraer matrimonio sin hacer alianza. No puede pretenderse el matrimonio para experimentar si me sirve o no me sirve. No puede ir al matrimonio una persona que no quiera comprometerse en esponsalidad al otro y ni quiere edificar una comunidad de vida y amor. Por eso tenemos claro qué es la alianza, a qué está ordenado el matrimonio, y luego nos dice de las propiedades del matrimonio. Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Eso es parte del matrimonio, no son retazos, es una sola cosa. La unidad. ¿Cómo se expresa la unidad? No en que piensen igual, no en que tengan los mismos sentimientos. He dicho a veces, no en que se vistan igual. Ay, mi amor, hoy nos vestimos de amarillo y los dos se visten de amarillo. ¿Qué unidos son? No. Recordemos que el término es jurídico. Y la unidad dice de la exclusividad del afecto. Todo el afecto de ella es para él. Todo el afecto de él es para ella. El matrimonio es exclusivo y excluyente. Todo mi afecto es para una sola persona. El afecto esponsal, referimos. Yo puedo amar a mis papás, puedo amar a mis hermanos, pero no es el amor que está en juego en una relación. Exclusivo porque todo es para él, y excluyente de compartir el afecto. Obviamente, si es exclusivo, tengo que excluir otros afectos. Amo a mi esposa, a mi pareja el 70% porque el 30% lo guardo por si aparece alguien más. No, porque la unidad del matrimonio se expresa en la fidelidad. Eso, allí se vive la unidad del matrimonio. Pueden pensar distintos, pueden estar en ciudades distintas por cuestión de trabajo, por responsabilidades, pero vivo mi amor fiel, vivo la unicidad de mi matrimonio, porque corresponde toda mi dimensión afectiva a esa persona, porque he decidido vivirla así, porque nadie me ha obligado. Y la otra es la indisolubilidad.
por ser sacramento, lo que Dios ha unido, y esto es bíblico, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Que hasta que la muerte los separe para toda la vida. Por eso, alguien que tenga mentalidad divorcista, alguien que tenga mentalidad de solo uso mientras me conviene, no debería llegar al matrimonio. ¿Por qué? Porque va a quedar atado, va a quedar unido en ese experimento para toda la vida. No se disuelve el matrimonio válido, porque lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede dividir. El matrimonio, entonces, lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Cuando van al matrimonio civil, lo que hace el matrimonio es la firma. Les leen cuáles son sus derechos, sus obligaciones, les hablan de la residencia, del cambio del apellido, la utilización, en fin. Al final se hace el pacto y comienza ese contrato una vez que los novios firman el acta ante la autoridad civil correspondiente. Pues el matrimonio sacramento no es al final con la firma, se da con el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Yo, fulano, te recibo a ti, Perenceja, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Perenceja, te recibo a ti, fulano, como esposo y me entrego a ti, prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Eso es el consentimiento, y eso es lo que hace la alianza manifestada delante de los testigos cualificados, que uno es el sacerdote hábil para presenciar ese matrimonio, y después los que ustedes llaman testigos o padrinos, que lo que hacen es, y lo que fungen es como testigos. Al final ellos van a firmar el acta diciendo que efectivamente estuvieron presentes y ambos emitieron el consentimiento. Por eso, un padrino que llega tarde a la boda no debería firmar, porque no fue testigo. Eso es lo que hace el matrimonio. No es la bendición. La bendición del sacerdote, después del consentimiento, lo que hace es confirmar con su presencia la emisión de sus palabras. Entonces, cuando él y ella se presentan delante del altar y emiten su consentimiento, están estableciendo matrimonio, están configurando con el Señor una alianza que se llama sacramento. Eso es importante. Por eso, el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el hombre y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Es a partir de allí que sugiere, y que vamos a mirar después, llegar a emitir el consentimiento se tiene que hacer con toda la voluntad, y esa voluntad firme que se expresa cuando delante del sacerdote ella y él dicen sí acepto, o emiten la fórmula que ya expresaba, para amarte y respetarte todos los días de mi vida, pues se supone que ese acto externo corresponde a toda la integridad de la persona, que su mente, su alma, su corazón, su espíritu, su fuerza, su interior, todo está depositado en ese sí. No tendríamos por qué suponer lo contrario, aunque haya condiciones en algunos momentos en que forzaran a decir sí. Pero ese sí lo asumimos en el modo externo como la expresión de lo que quiero dentro de mí. Por eso, cuando van al matrimonio o cuando se acercan para solicitar un matrimonio, entonces tenemos que mirar el tema de la preparación. Debe constar antes de llegar al matrimonio que nada se opone a la celebración del matrimonio. Por eso, en algunos momentos y en tiempos más, algunos años más anteriores, se hacían las proclamas públicas.
El sacerdote cada domingo, por lo menos unos 5 o 7 domingos antes del matrimonio, decía al final de la Eucaristía, en la fecha 20 de octubre, María y Pedro desean contraer matrimonio. Ellos son vecinos de la parroquia. Quienes tengan alguna observación que impida la celebración de este matrimonio, se les agradece hacerla saber. Eso es una proclama que puede ser leída, que puede ser publicada en las carteleras, pero que tienen que ver con que nada impida la celebración válida y lícita del matrimonio. Junto con ello viene toda la atención pastoral que nos exige el derecho, y es que los párrocos entonces tenemos la obligación de acompañar el proceso de formación, de preparación para el matrimonio. Es más, la Familiaris Consortio, que es una encíclica escrita por San Juan Pablo II, nos dirá que hay un acompañamiento a los esposos una vez contraen matrimonio, porque es parte de la dinámica de la Iglesia. En esa atención pastoral está hacerles ver el bien del matrimonio como suyos, que pretendiendo el matrimonio sepan qué es lo que están queriendo, que al asumir el matrimonio puedan razonar sobre las posibilidades sinceras que tienen para responder a esta obligación. Y comenzamos con un canto del amor, porque el matrimonio está vinculado por el amor. Nadie se casa por accidente, nadie se casa con el peor es nada, es una decisión. Y como el fundamento es el amor, le seguiremos cantando al amor. Buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Ya compartimos sobre qué es el matrimonio. Ahora, en esa preparación inmediata, tenemos que advertir sobre algunos impedimentos que encontramos para la celebración del matrimonio, y que, en algunos casos, esos impedimentos son dispensables. Es decir, que el ordinario del lugar, el obispo, puede hacer un decreto dispensando alguna situación que no le permita hacer un matrimonio. Normalmente tiene que ver con la licitud. Si un matrimonio no se puede dar, obviamente afecta la validez. Y en algunos casos, hay unos casos reservados al Santo Padre, a la sede apostólica, pero son muy particulares. De resto, hay impedimentos que se dispensan y hay otros que no. Los vamos a mirar también, a grosso modo. No profundizaremos en ellos porque no nos da el espacio. Esto es tema de un semestre de formación.
Los impedimentos del matrimonio. El primero, la edad. ¿Quiénes pueden contraer matrimonio? Aquellos que, dice el derecho, varones con 16 años cumplidos y la mujer con 14 años cumplidos. ¿Por qué? Una referencia rápida tiene que ver con el desarrollo físico de los involucrados. Y por eso propone menos años para la mujer, porque su desarrollo lo alcanza mucho más rápido que el hombre, y el hombre 16 años. Sin embargo, el derecho dice, las conferencias episcopales pueden determinar cuál es la menoría de edad según las costumbres, y por eso, para nosotros, para Venezuela, la mayoría de edad es a los 18 años. Si se presenta un joven de 17, ¿puede contraer matrimonio? Sí. La pastoral me pide que yo trate de disuadir en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al compromiso, a las obligaciones, a los derechos y a los que supone para un chamo de 17, para una niña de 16 años, contraer matrimonio. ¿Se les niega? No, salvo que haya situaciones muy particulares, pero no se les niega. Solo que para poder admitir a este joven al matrimonio, y si la otra parte también es menor, los padres tienen que intervenir, y los padres vienen a autorizar, deben autorizar el tema legal, autorizan el matrimonio de su hijo o de su hija siendo menor de edad. Si los padres no autorizan, el matrimonio es ilícito. Es válido porque tienen la edad que el derecho propone. Es ilícito porque la conferencia propone, no está por encima del derecho, pero está sujeta a una disposición del derecho. Sería ilícito si los padres no intervienen. Eso en cuanto a la edad. Otro impedimento es la impotencia. La impotencia, nos dice el Código de Derecho Canónico, tiene que ser antecedente perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya sea absoluta esa impotencia o relativa. Hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. El matrimonio está ordenado para el bien de los cónyuges, para la generación y la educación de los hijos. Si yo sé que soy impotente, que no puedo llegar al acto sexual, no puedo llegar a la cópula conyugal, y eso directamente no hace nulo el matrimonio, la condición. Lo que haría nulo el matrimonio es que la otra persona, que no sabe de mi condición, estaría esperando de que pudiéramos llegar a la cópula. ¿Me explico? Si Pedro le oculta a María que es impotente y ella va al lecho conyugal pretendiendo una cópula que no va a llegar porque él no puede naturalmente, entonces podría estar ella delante de un engaño, porque Pedro puede decir, es que si yo le decía a María mi condición, me iba a dejar y no se iba a casar conmigo. Miraremos más adelante cómo eso pudiera ser una causal para hacer un proceso de nulidad matrimonial, no por la impotencia únicamente, sino por el engaño que pudo sucederse. Hablamos de impotencia, no hablamos de esterilidad, es cosa distinta. Sin embargo, la esterilidad, que es la no fecundidad, es distinto, porque pueden llegar al acto, pueden tener la cópula, pero es estéril. Ni ella o él no están en su aparato reproductor aptos para eso, para tener hijos. Es diferente. La esterilidad en ningún caso hace nulo el matrimonio. Otro impedimento es el vínculo anterior. Alguien que haya contraído matrimonio no puede contraer un segundo matrimonio. Cuando se piden los requisitos para contraer matrimonio, se pide la fe de bautismo y debe aparecer del lugar donde fue hecho el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque en el acta, en el libro, en el folio, donde
reza que usted fue bautizado el día, la fecha, el año tal, se emite y siempre tiene que ser actualizada conforme a los datos que están. Una vez usted viene a San Juan Bosco y contrae matrimonio, si su fe de bautismo es de la sierra, viene de Choruara, yo al terminar el matrimonio estoy en la obligación en los días sucesivos en expedir una participación de matrimonio. Señor párroco de Choruara, aquí en Coro contrajo matrimonio María Barrientos con Pedro Pérez, y la fe de bautismo de María está en su parroquia, en el libro tal, en el folio tal, sírvase a hacer la nota marginal. El padre de Choruara va a hacer una nota marginal diciendo: contrajo matrimonio en la parroquia San Juan Bosco con Pedro Pérez el día tal, en fecha tal. La próxima vez que María vaya a solicitar la fe de bautismo, tiene una nota marginal que dice que contrajo matrimonio. Por tanto, le impide contraer nuevo matrimonio. Ese trámite es interior, pero si tiene un vínculo anterior, no puede contraer matrimonio. Cuando se hacen las proclamas, entonces, como la gente le conoce la vida al otro, dicen: bueno, pero es que Pedro Pérez tiene 3 hijos de una unión. Vamos a averiguar si es que está casado o no está casado. Porque si ya tiene un vínculo eclesiástico precedente, no está apto. Por tanto, eso no se dispensa. La edad se puede dispensar, la impotencia no se dispensa. Luego nos dice, otro impedimento es la disparidad de culto. ¿En qué consiste esto? La disparidad de culto tiene que ver con el matrimonio entre 2 personas, una de las cuales fue bautizada en la iglesia o fue asumido en ella, y otro que no ha sido bautizado. Eso se escribe al ordinario del lugar, se pide una dispensa y se procede el matrimonio lícito y válido. Uno bautizado en la iglesia y uno no bautizado. Y se llama disparidad de culto y es dispensable. Hay otro matrimonio que se llama matrimonio mixto, que es un bautizado en la iglesia católica y un bautizado en otra iglesia o en otra denominación. Son 2 bautizados, un bautismo que la iglesia reconoce, y se llama matrimonio mixto. Tiene unas especificaciones que deben quedar bien establecidas, sobre todo para la parte no católica. El matrimonio en esos 2 casos se dispensa a la parte católica para que contraiga un matrimonio con un no católico, bautizado o no bautizado. Normalmente tienen que ver, por ejemplo, con la educación de los hijos. Los hijos nacidos de esas uniones deben ser bautizados y educados según la fe católica, porque para eso se expide la dispensa del matrimonio. Otro impedimento: quien ha recibido las sagradas órdenes no puede contraer matrimonio. Yo no puedo contraer matrimonio si no me dispensa el Santo Padre, y ese es uno de los casos en que está reservado a la Santa Sede, en el que tengo que hacer un proceso para perder el estado clerical y poder acceder a matrimonio. No puedo atentar yo matrimonio. Incluso tendría que decir que la legislación civil, que es muy vieja, por cierto, en algún artículo 50-51, si no estoy mal, dice que es impedido para contraer matrimonio civil aquel que por su motivo de religión se lo impide. Eso muchos no lo leen, eso no lo saben, no lo vayan a repetir, pero hay muchos matrimonios nulos de ex sacerdotes porque han atentado matrimonio, y se llama atentado porque no es válido. Pero lo que dice el mismo parágrafo que lo impide es que la multa creo que es de 2 bolívares por haberlo hecho, y alguna suspensión al juez que lo haga, pero vaya usted a saber si es vieja, que esa es la multa. Pero el vínculo de las sagradas órdenes. Otro impedimento: el voto público perpetuo de castidad que hace un religioso de un instituto de vida consagrada.
porque está sujeto también a la autoridad competente, sus superiores y a la congregación que tiene que ver con la vida religiosa, como el sacerdote. Entonces, una religiosa o un religioso que hace voto público perpetuo de un instituto de vida consagrada tiene primero que resolver su situación canónica religiosa para después acceder a un matrimonio. Conserva el derecho el rapto, una vez que se rapte al hombre o a la mujer con fines matrimoniales. Si después que está en el cautiverio ella accede por su propia voluntad o él accede por su propia voluntad, no se contaría como rapto, pero eso sucedería en algunas otras culturas, aquí no. Otro impedimento es quien causa la muerte de un cónyuge con miras al matrimonio. Yo estoy enamorado de María, pero María está casada con Pedro. Yo resuelvo la muerte de Pedro para poder acceder a María. Eso me impide. Una vez se haga el proceso y se descubra que yo mandé matar a Pedro, pues no puedo contraer matrimonio porque no me lo va, no sería válido. Y si María se pone de acuerdo conmigo para darle pastillitas al pobre Pedro, también eso le impediría. A veces pasa, no pasa en películas, pasa en la vida real. Otro impedimento, la consanguinidad. La consanguinidad en línea recta nunca es dispensable. No se dispensa en línea recta. ¿Quiénes son? El abuelo se quiere casar con la nieta, eso es línea recta. El papá se quiere casar con la hija, eso es línea recta. Nunca se dispensa, jamás se dará matrimonio. Se dispensa en línea colateral en cuarto grado. ¿Qué es una línea colateral? Los hermanos. El papá tiene 2 hermanos varones, 2 hijos varones, por tanto son hermanos, Juan y Pedro. Pedro tiene un hijo que se llama Jesús y el otro tiene a una hija que se llama María. María no se puede casar con su tío porque eso es segundo grado, pero María pudiera casarse con el hijo, con el primo, hermano, con dispensa. Ese es el cuarto grado. Los primos hermanos pueden ir a matrimonio una vez que tengan un diálogo con el obispo, con el sacerdote, justifiquen el porqué y luego se le concede la dispensa y pueden contraer un matrimonio válido. Otro impedimento es la afinidad en línea recta. Esto tiene que ver con parientes afines a su cónyuge. Cuando alguien se casa con otro, comienza a tener afinidad directa con los familiares de la esposa o del esposo y no pueden contraer matrimonio en línea recta de esa afinidad y en todo caso podría ser colateral. Otro impedimento se llama de parentesco legal. En línea recta no se da ni se dará nunca, siempre en línea colateral. Cuando hablamos de parentesco legal es porque adoptamos a un niño o a una niña. Si llegara a faltar uno de los cónyuges o porque se separaron, no puedo contraer matrimonio, además, con la hijastra, con el hijastro. No. En todo caso, tendría posibilidad con los primos del hijastro o con las primas del hijastro, siempre en colateral. Estamos muy pesados hasta aquí. Vamos a seguirle cantando al amor porque al final ustedes se van a casar es porque se aman. Entonces pidámosle al Señor que se amen mucho. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera expresar, solamente sería una hueca
me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Los impedimentos anteriores tenían que ver con todas esas relaciones que además se pueden demostrar, la edad, por cédula, por presentación de documentos, sabemos si somos familias, por situaciones de vida, por vinculación de vida. Ahora nos propone el derecho otra situación que tiene que ver más con el consentimiento matrimonial. Ya decíamos que el consentimiento matrimonial es la manifestación de la voluntad. Nadie ve la voluntad. Lo que vemos es el sí o el no en el matrimonio. Y ese sí o no manifiesta el deseo interior. Pero no hay una radiografía, no hay una tomografía, no hay un eco para ver si lo que está diciendo corresponde a los pensamientos, al deseo y a la voluntad. Y entonces nos advierte el derecho que no pueden contraer matrimonio, son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen de uso de razón, de suficiente uso de razón. ¿Qué contempla esto? Ciertamente contempla las enfermedades mentales y trastornos físicos, psíquicos. Regula los casos en los que esos supuestos de hecho tan variados constituyen una incapacidad para el consentimiento. No soy capaz de consentimiento si me falta suficiente uso de razón. Esa incapacidad consensual no me hace apto, que es lo que se propone. Y está dado por estas condiciones. Nos dice, además, no es incapaz de contraer matrimonio quien tiene un grave defecto de discreción de juicio acerca de los deberes y derechos esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y de aceptar. ¿Qué dice? Debe tener capacidad consensual, capaz de juicio, capaz de valoración acerca de los deberes y derechos del matrimonio. No habla de inteligencia, no habla de riqueza cognitiva, habla del grado de madurez personal que le permite valorar aquello que pretende de tal manera que no haya objeción para poder cumplir con las obligaciones que eso le propone. En el momento de consentir no puede entonces padecer ninguna perturbación psíquica, pero además no pueden estar en estados tóxicos de drogadicción, de alcoholismo, de embriaguez, de somnambulismo, de hipnosis o de algún tratamiento que vincule que su situación está comprometida. Entonces, siempre digo en la preparación en los matrimonios, normalmente al novio le dicen, tómate un traguito para que se te pasen los nervios, ¿verdad? Pero si necesita tomarse una botella antes de llegar al matrimonio y llegar ebrio para consentir, se puede asumir que no está en capacidad y debería el sacerdote, fuera de todo lo que eso implique, no asumir un consentimiento en estado de embriaguez. ¿Por qué? Porque si eso es constante, es consecuente, entonces es un estado que le impide tener toda la capacidad valorativa para poder consentir. Que yo me tengo que meter un porro antes de llegar al matrimonio, que tengo que llegar happy, ¿verdad? Porque me metrallé de cosas, entonces quiere decir que posiblemente no está en capacidad. Quien tiene por temas
psíquicos, incluso físicos o neuronales, tratamientos muy fuertes, hay que distinguir cuánto comprometida está su capacidad de elección. ¿Por qué? Porque supone una falta de posesión de sí y el uso de facultades intelectivas y volitivas estaría comprometido. Otro de ese mismo canon, que es el 1095, dice que son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Y aquí la diferencia es que no es solo que conozca, porque puede conocer. La discreción de juicio merma ese conocimiento y merma la valoración. Aquí es la incapacidad para poder ejercer las funciones y el ejercicio matrimonial. Entonces, la naturaleza psíquica le impide asumir responsabilidades, establecer una comunidad de vida y amor, establecer una alianza perpetua que le permita desarrollarse como esposa o como esposo. Eso tiene que estar presente en el momento del consentimiento. Y la distinción aquí es precisamente eso, el que pueda asumir, el que pueda ejercer, ya no solo la valoración para optar, sino que esté en capacidad de asumir lo que el matrimonio le exige. No es solo que la causa sea psíquica, sino el que esa situación le impida como consecuencia asumir el matrimonio. Luego, otro impedimento, que no ignore la persona que se trata de un consorcio permanente entre el varón y la mujer y que eso trae consigo, por supuesto, el débito conyugal. Nadie puede decir, yo me casé, pero yo no sabía que me tenía que acostar con él, que tenía que compartir lecho. Mentira. En este mundo, hoy, eso no se cree. Luego, que haya un engaño, que haya un dolo, nadie puede ir engañado al matrimonio, ni pretendiendo una cualidad, ni puede equivocarse en la persona con la que se quiere casar. Otro, que tiene que ver con el consentimiento, nadie puede ir al matrimonio si excluye el matrimonio mismo. Yo no me voy a casar, la que se va a casar es ella. Yo voy a pararme allá porque ella quiere casarse. Él no tiene o ella no tiene ninguna voluntad de matrimonio, por tanto excluye el matrimonio. Eso no tiene nada que ver conmigo, es más, yo no creo en eso, estoy haciéndolo por cumplir. Nadie puede excluir el matrimonio y nadie puede excluir ninguna de las propiedades. Yo me caso, yo quiero tener hijos, yo quiero generar, quiero el bien mutuo, acepto el matrimonio, pero no quiero ser fiel. Yo eso de la unidad, no. Y me voy a casar, pero si esto no resulta, entonces una patada voladora y hasta que nos alcance. Nadie se puede casar así, porque el matrimonio es indisoluble. Tienes que saber que es para toda la vida, no hasta que te canses. Claro, eso que va dentro tiene que haberse expresado fuera. Que yo no quiero el matrimonio, voy porque me están obligando. Que yo no quiero el matrimonio, yo quiero el matrimonio, pero no quiero tener hijos, porque eso me daña la figura, porque estoy muy joven, porque primero quiero vivir, porque primero quiero disfrutar, y va posponiendo la generación de los hijos hasta que ya no pueden tenerlo, cuando la otra persona está esperando ser padre o ser madre. Nadie puede excluir ni en la generación de la prole, ni el bien de los cónyuges, ni la unidad, ni la indisolubilidad. Como son temas del fuero interno, quizás en un proceso son más difíciles de probar. Ahora bien, dicho esto, que tenemos por lo menos una gama y otros impedimentos, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de un proceso de nulidad matrimonial? ¿Qué es lo que se hace? El matrimonio es válido y goza del favor del derecho hasta que se demuestre lo contrario. Y el derecho siempre irá por el bien y a favor del matrimonio. Si usted se casó
y quiere y pretende que se haga un proceso de nulidad, usted tiene que demostrar que su matrimonio fue nulo. Nulo desde el inicio del matrimonio. ¿Y cuándo comienza el matrimonio? En el momento del consentimiento. Año 2020. Yo contraje matrimonio en el 2005. A los 3 años se separaron, sin hablar de motivos, se separaron. Y hoy, muchos años después, quiero pedir, 12 años después, quiero pedir la nulidad de matrimonio. Bueno, cuando alguien sugiere que quiere revisar el proceso, lo vamos a mirar no al momento de que se separaron, ni siquiera cuando firmaron el divorcio civil. Miraremos cuáles son las causas de la separación, pero para mirar un proceso de nulidad matrimonial tenemos que ir al noviazgo, evaluar cómo se dio la relación y cómo llegaron al matrimonio, cómo llegaron al consentimiento, porque eso es lo que importa. Quiero revisar mi matrimonio porque mi esposa o mi esposo fue infiel. ¿Cuándo fue infiel? A los 10 años del matrimonio. Teníamos un matrimonio perfecto, pero me engañó. La infidelidad no hace nulo el matrimonio. La infidelidad es una dificultad del matrimonio, jurídicamente hablando. Por tanto, esa dificultad no tiene carácter retroactivo. 10 años después me fue infiel, por tanto mi matrimonio es nulo. No. Para que en ese caso de exclusión del bien de la unidad y de la propiedad esencial del matrimonio, de la unidad, entonces hay que demostrar que cuando era novio de María, también era concubino de Petra. Siguió siendo novio de María y nunca dejó a Petra. Va al matrimonio con María y al tiempo que le pare María, le pare Petra. Se separan a los 7 años y deja a María porque se va a vivir con Petra. Se puede presumir, demostrando ese hecho como se propone, que la exclusión de la unidad estaba presente en él, porque nunca quiso exclusividad de su afecto, ni estaba dispuesto a excluir a Petra de su camino sentimental. De tal manera que Petra estaba antes del matrimonio, en el matrimonio y después del matrimonio. Solo allí podríamos evaluar. Vuelvo. La idea es que vamos al consentimiento y unas situaciones tienen que ver con el defecto de forma. Tenemos que revisar el expediente, que hayan llenado los pasos, los requisitos, que la documentación sea plena, que los impedimentos, no haya habido impedimentos, si habían, que estuvieran dispensados, porque si hay un error en la forma jurídica de establecer el expediente, el matrimonio puede ser por vía administrativa declarado nulo. Si vamos a revisar los primeros expedientes y resulta que eran primos hermanos, nunca hubo consentimiento y se demuestra documentalmente que tienen afinidad, que tienen parentesco y que no fueron dispensados, se puede hacer un matrimonio, se puede declarar la nulidad del matrimonio. Al final, ¿qué es lo que dice el juez? Nunca existió el matrimonio. Que hubo fiesta, fueron a la iglesia, que hubo fiesta, que hubo luna de miel, que hubo hijos, todo eso no tiene que ver con el consentimiento. Aunque todo eso haya existido, aunque los hijos estén grandes, el matrimonio puede ser declarado nulo siempre que haya una causal probada, porque usted puede sustentarlo, usted puede argumentarlo para hacer una instrucción de causa, pero lo tiene que demostrar. Que en el proceso del tribunal se acepte una causa no quiere decir que todas se comprueban. Y como el matrimonio goza del favor del derecho, entonces eso lo tiene que demostrar. Pero básica y sustancialmente eso es lo que se valora. Que hay consecuencias de esa
no valoración en la convivencia matrimonial, sí, es posible y se reflejan inmediatamente, pero normalmente eso que se refleja después ha tenido que ver con un proceso anterior. Que él me quería, que él estaba conmigo, que nunca me tocó, que siempre me respetó, que fuimos al matrimonio castos, vírgenes y puros, pero que ella o él después cambiaron de preferencia sexual, hay que determinar que eso estaba presente antes del matrimonio y que hay que demostrar que eso impide ciertamente luego establecer una comunidad de vida y amor, porque ella quería casarse con un hombre que prefiriera a las mujeres y él con una mujer que obviamente gustara de los hombres. Entonces, hay situaciones que antes eran tipificadas como causa de naturaleza psíquica como esa, por ejemplo, pero que el DMS actual no lo establece como enfermedad, por tanto no se trata como enfermedad psíquica, como en algún momento. Hay que mirar la valoración desde el ámbito teológico, desde el ámbito esponsal y de la capacidad de poder asumir lo que ya decíamos, no de valorar el matrimonio, porque pueden ser personas muy inteligentes, pero no pueden asumir el matrimonio en cuanto a las obligaciones y a los derechos por una incapacidad. A él no le gustan las mujeres, por tanto no le va a responder esponsalmente a ella como mujer o a él como varón. De tal manera, para cerrar, el proceso de nulidad matrimonial siempre valorará. No se anula en la iglesia un matrimonio que ha sido válido. Usted se casa por civil y el contrato, ya decíamos, empieza con una firma. En la iglesia con la manifestación de la voluntad. Ahora no va y dice, es que ya no quiero seguir casado. No, es sacramento. Por tanto, y usted va al civil y dice, quiero anular aquello que fue válido, se anula con una firma. Aquí se tiene que declarar que no existió nunca, porque si es válido, después de 20 años no se puede decir, lo anulamos, porque si es válido por ser sacramento, nada lo puede anular. ¿Quién puede proponer un proceso? Cualquiera de las partes, ella o él lo pueden hacer. Hay otros involucrados que podrían hacerlo a nivel eclesiástico, pero que no viene al caso. Cualquiera de los dos. ¿Qué se busca en un proceso? La verdad de los hechos. No se busca culpables. A veces pensamos es que cuánto se va a molestar la otra persona porque yo le voy a echar la culpa del fracaso matrimonial. No. Yo, Antonio, puedo pedir la nulidad de matrimonio siendo yo la causa de la nulidad. Porque yo me fui a casar obligado porque hubo un embarazo que nos forzó y me forzaron a contraer matrimonio. Yo puedo proponer la nulidad de mi matrimonio diciendo que yo soy la causa. Claro que la tengo que demostrar. ¿Dónde se lleva el proceso y ante quién? Todavía existe la idea de que eso tiene que ir a Roma. No es así. Cada diócesis tiene y debería tener personal preparado para atender esa asesoría y la instrucción de una causal. Entonces usted aquí en Coro puede ir al tribunal eclesiástico, ubicar al vicario judicial o alguno de los jueces del tribunal y proponer que le ayuden a llevar su caso. Lo primero que sugerimos siempre es que hablen con su párroco y él los pueda orientar. ¿Cuándo dura el proceso? Depende de la causa. Lamentablemente el personal no es de tiempo exclusivo solo para el tribunal, somos párrocos y eso hace que sea un poco más lento. El costo del proceso va a depender de dónde están las partes, de si hay que enviar comunicación, esperar, eso acelera o desacelera el proceso y hay unos aranceles básicos que se deben cumplir por el acompañamiento. Eso, a grosso modo, nos dice hoy y queríamos compartir hoy sobre esto porque ciertamente hay muchas preguntas a nivel pastoral al respecto y siempre hay inquietudes que no siempre se manifiestan, pero es decirles por este medio que no teman, mejor es hacer la vuelta. No sabemos
si podemos estar ante un matrimonio nulo y ustedes puedan ordenar su vida para que puedan acceder a un nuevo matrimonio o a un matrimonio válido, mejor decir, y así puedan regularizar su camino sacramental dentro de su práctica de fe. Animarles a seguir adelante en sus matrimonios, bendecir al Señor por ellos, a los que tienen dificultad, a los que se han tenido que separar, pues el Señor les ayude en ese caminar. Vamos a pedirle al Señor ahora que los bendiga. Se trata de en intimidad con Jesús, y que Jesús sacramentado pues les bendiga y les guarde en esta hora. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré a mi Dios mientras yo exista. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Juro que por siempre bendeciré. Ante lo más profundo clamo a ti, Señor. Ven, toma mi vida, escucha mi voz. La gracia y la justicia solo cantaré. Para siempre tu palabra yo proclamaré, Señor Jesús. Amar como tú amas, también quiero amar. Te bendecimos, Señor. Sufrir como Te ofrecemos sufriste, en esta tarde me quiero nuestras familias. Te ofrecemos a los esposos, aquellos que viven integralmente su matrimonio. Bendícelos, santifícalos, Señor. Y en cualquier desamparo Bendice a los que tienen dificultad. Bendice, Señor, a aquellos que tienen problemas. Afianza tu corazón en ellos. también quiero Afianza, Señor, sus corazones en el amor. sufrir como Condúceles. sufriste. Bendíceles, Señor. Te presentamos a aquellos que en su corazón inquieto quieren normalizar sus vidas, que piensan en algún proceso de nulidad. Ilumina su mente y sus corazones. Asístelos. Acompáñalos en su caminar. Bendito sea, Señor Jesús. Te pedimos que bendigas a todos los matrimonios. Bendiga a todos los que están en este momento separados. Y aquellos que pueden alcanzar la nulidad, encamínalos, guíalos. Bendice, Señor, a todos los que te buscan. Ten misericordia de cada uno de ellos. Bendícelos en esta hora, Señor. Los entregamos a ti. Sé que tú estás allí, te puedo sentir, te puedo escuchar. Sé que tu presencia vivirá por siempre dentro de mí. Tú estás allí. Estás allí delante de mí, en ese trono de paz yo te puedo mirar.
agradecidos con el Señor. Se nos fue muy rápido la hora, por eso nuestra intimidad fue un poco más corta. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos conceda la gracia de su misericordia, que Jesús sacramentado les bendiga y les acompañe siempre.